Y en caso de que sea así, ya no estamos hablando de una emoción, estamos hablando de un sentimiento. ¿Ve la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Un sentimiento es algo con lo que vivimos día a día, día a día. Una emoción es algo pasajero, algo que dura, como dice la ciencia, máximo 1,5 minutos. Usted puede extrañar mucho a alguien y esperar ansiosamente su llegada en el aeropuerto, y esa emoción de verlo nuevamente le va a durar, esa felicidad, ese gozo de verlo, le va a durar 60 segundos, 1 minuto. La emoción. A lo mejor el sentimiento de verlo ya le va a durar los 3, 4, 5 días que esté en su casa. ¿Así me explico? El sentimiento y la emoción son completamente distintas y a veces las confundimos. Puedo tener la emoción de la rabia por haber perdido a lo mejor una carrera. Se acaba la carrera y perdí, me enojo por 60 segundos, 1,5 minutos. Pero puedo extender esa emoción a que se convierta en un sentimiento cuando vivo frustrado por no haber ganado esa carrera. Si usted se está fijando, los sentimientos nacen ¿de qué? De una emoción. Si estamos poniendo atención, los sentimientos nacen de una emoción. Eso ya depende mucho de nosotros y lo vamos a ir viendo poco a poco. Las emociones son intensas. La intensidad emocional puede ser muy grande, ya que nos activa nuestros sentidos cuando estamos experimentando una emoción. Las emociones nos activan en 3 niveles. Fisiológico, ¿qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Si es una emoción de miedo, taquicardia, sudoración de manos. Si estoy a lo mejor, déjeme ponerme a mí como ejemplo, cuando estoy tocando el piano y me equivoco, en mí empieza una emoción de ansiedad, me estoy equivocando, hay una emoción ahí. Y empiezo a veces a sudar porque me estoy equivocando al ejecutar la canción enfrente de ustedes. Es una emoción. Que cuando empiezo a controlar la canción, se me quita la emoción. Pero aún a veces están los restos ahí del sudor. Entonces, las emociones nos activan en 3 niveles. Una es el fisiológico, el aumento a lo mejor de la tasa cardíaca, sudoración en las manos. El otro nivel en el que nos activa es el cognitivo, el pensar sobre cómo lo estoy haciendo. Regreso al ejemplo de cuando estoy a lo mejor yo equivocándome, que estoy haciendo mal, cognitivo. No nada más estoy sufriendo esa emoción a nivel de sudor, de mi palpitación aumenta, sino también empieza mi mente a revolucionarse. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Dónde estás pisando mal? ¿Qué estás haciendo? Me explico, nivel cognitivo. Y también el nivel conductual, movimientos, si es salud. Conductual, un excesivo movimiento, a lo mejor yo estoy por intentar arreglar el asunto, me empiezo a mover de más, ¿no? A lo mejor si se acerca un lobo, pues o nos quedamos quietos o emprendemos la huida a nivel conductual. Entonces las emociones en 3 niveles: fisiológico, cognitivo y conductual. Otra de las características de las emociones es que todas las emociones son necesarias. A veces hemos crecido en una cultura en donde nos dicen que llorar es malo, que estar triste o sentir tristeza es malo, que enojarse es malo. Y usted dirá, sí, a lo mejor usted todavía tiene ese pensamiento de sí, eso está mal. Pues yo le digo que no. No está mal sentir tristeza, no está mal llorar, no está mal sentir miedo, no está mal sentir asco, no está mal, está bien. El problema es qué hacemos con esa emoción que tenemos después. ¿Qué hacemos? Son necesarias, todas las emociones son necesarias. Si no tuviéramos miedo,
que es a veces una emoción que creemos en nuestra cultura mexicana, nos han dicho que no está bien sentir miedo. Ay, no seas chillón, nos dicen. Ay, no seas miedoso. ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo y vamos caminando y hay un precipicio, pero no tengo miedo, no me va a pasar nada? ¿Qué haríamos? Nos íbamos porque no sentimos miedo, ¿verdad? Entonces el miedo es bueno también. Esa emoción es buena. Todas esas emociones, las que a veces nosotros hemos mal calificado como malas, todas ellas cumplen funciones básicas para que usted y yo podamos adaptarnos al medio y sobrevivir incluso en diferentes ambientes. Gracias al miedo podemos emprender la huida cuando hay un león cerca de nosotros o un perro, ¿no? Ahora, las emociones también son contagiosas. Las emociones también son contagiosas. ¿Usted ha bostezado y le han pegado ese bostezo? ¿Y qué le decimos? ¿Qué decimos? Ay, ya me pegaste el sueño. ¿Ha visto a alguien reír de una manera desmedida y primero usted lo voltea y dice, este loco que trae? Empezamos pensando eso, pero después, ¿qué estamos haciendo? Riéndonos, porque él ya nos contagió esa risa. No de lo que él sabe, sino que nos contagió su risa. Las emociones son contagiosas. ¿Ha visto que alguien está triste y usted pasa tiempo con esa persona triste? ¿Y qué pasa con usted? También se pone triste. Son contagiosas. Otra característica, son subjetivas. Todas las emociones tienen un matiz subjetivo. Piense en las comidas que le gustan y piense en las comidas que no le gustan. A mí no me gustan, en lo personal a mí no me gusta casi nada, por no decir nada, del alimento que viene del mar. Casi nada me gusta. Casi nada. Pero la mayoría de ustedes me diría que no sabes de lo que te pierdes, ¿sí o no? Bueno, a mí la comida del mar me causa algo que no me agrada. Por eso es subjetiva, depende de cada quien. Pero invítame unos tacos. Esa sí le entro con todo gusto. Y le voy a echar salsa y me vas a decir, pues si son tacos de carne, no de salsa. Bueno, es mi gusto. ¿Sí o no? Por eso son subjetivas. Por eso cuando a alguien lo invitas al Six Flags y le dices, vamos a subirnos a este juego y él te dice, no, yo no me subo. Ah, ¿qué le decimos? Ay, no sea chillón. Bueno, a ti te gusta esa emoción. A mí me causa pavor. Las emociones son subjetivas, todos respondemos de manera diferente a las situaciones o a los elementos que nos rodean. Y todas las emociones que sintamos nosotros son legítimas. No se vale decirle a alguien, ay, no seas chillón. Ay, ¿por eso estás triste? No se vale, porque él así lo siente, o ella. Y cuando usted y yo llevamos nuestra subjetividad a la vida del otro, quizá podamos hacer que la otra persona bajarle su autoestima. Ay, qué chillón eres. Mira yo como si lo hago, ¿no? Mira yo como si nado, mira yo como si me meto al mar. Eres un chillón. Bueno, para ti está padre meterse al mar, a mí no. No pongas tu emoción en mí porque somos diferentes. Y a veces destruimos la autoestima de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros padres, de quien sea, porque nuestra subjetividad se la queremos poner a fuerza a ellos. ¿Ven lo peligroso a veces que es querer que el otro piense como yo pienso, cuando las cosas son verdaderamente subjetivas, como las emociones? Como le decía hace ratito, también las
sí podemos controlar la conducta de esa emoción que se puede convertir a la larga en un sentimiento. Segunda de Timoteo 1:7. Acompáñenme, por favor, si tiene su Biblia, acompáñenme. Segunda de Timoteo 2:1-7. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Ay, a ver, hermano, ¿cómo si, no sé, cómo si está mal tener miedo? No, la cobardía no es una ¿qué? La emoción es un ¿qué? Es un sentimiento. ¿Ve? ¿Ya captó la diferencia de una cosa y de la otra? Y es por eso que a veces hemos vivido equivocados o nos han dado esa información de que es malo tener miedo. No confundamos la emoción con el sentimiento. Tener un sentimiento de cobardía, eso sí está mal. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Yo no puedo evitar nada por sentir la emoción del miedo. Yo no puedo sentir nada por sentir la emoción de la felicidad. Yo no puedo hacer nada por sentir la emoción del asco. Pero sí puedo dominar que esa emoción no se salga de mi control. Y eso se llama, la Biblia lo llama dominio propio. ¿Cuáles son las emociones básicas que dice la ciencia que usted y yo tenemos? Dice que son 6 emociones básicas: tristeza, miedo, alegría, rabia, sorpresa y asco. Las repito: tristeza, miedo, alegría, rabia, sorpresa y asco. Según los estudios, dicen que todos expresamos esas 6 emociones y todos somos capaces de identificarlas en otra persona también. Cuando alguien está sintiendo asco, cuando alguien está sintiendo tristeza, cuando alguien está sintiendo alegría, rabia o ira. Entonces, todo sentimiento empieza con una emoción, como lo vimos anteriormente, y esa emoción dura a lo máximo 90 segundos. Y si dijimos que si dura más, entonces se está convirtiendo en un sentimiento. La ira, si usted y yo no alimentamos la ira, nos va a durar muy poco. Si usted discute con su esposa o con su esposo, dice, no, esta ira ya me duró más de 90 segundos, es porque usted sigue discutiendo, ¿sí o no? Está alimentando, entonces por eso sigue sintiendo ira. Pero una vez que terminó de discutir con su esposo o con su esposa, ese sentimiento esa emoción, debe quitarse en los 90 segundos. Pero si usted sigue enojado después de los 90 segundos con su esposa, entonces abusados, porque se está convirtiendo en una emoción. Perdóneme, en un sentimiento, gracias. En un sentimiento. Ya no es ira, ya se puede convertir hasta en amargura, una emoción que la Biblia nos dice que no está bien, que usted y yo tengamos. Mire, acompáñeme a Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de ¿qué? De amargura, o se estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Mire, ve cómo Dios nos dice que podemos controlar ese sentimiento. Cuidado, dice, ten cuidado. ¿Por qué? Porque tú lo puedes controlar. Porque ese enojo que sientes
esa emoción que tienes, que no se convierta en un sentimiento llamado amargura. Y ya ve cómo también se contamina, bueno, se contagia, y que por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. Y no nada más porque los que sean al lado de ti también se hagan amargados, sino porque tú hablas pestes y contaminas el pensamiento de los demás hacia otras personas. El problema no está en experimentar emociones o sentimientos, sino que esos sentimientos estén controlados por usted y por mí. Sobre todo los sentimientos los sentimientos que sí podemos tener, déjeme decirlo, que habiten en nosotros, son los sentimientos de amor, de paz. Pero los que no podemos, no se nos es permitido estar, el de la ira, que se convierte en amargura. La complicación radica en la tendencia que nosotros tenemos de dejar que nuestros sentimientos gobiernen nuestros pensamientos, gobiernen nuestra conducta. Y es precisamente esto que muchos cristianos, muchos de los que nos decimos cristianos, cedemos frente a los sentimientos de abatimiento, de angustia, de tristeza, de ira, de desánimo. Y estos nos llevan a abandonar la oración, nos llevan a abandonar el reunirnos en la iglesia, nos llevan a abandonar la devoción a Dios. Y esto a su vez nos lleva a una depresión que a veces ya no podemos salir. Por eso es importante que usted y yo no nos dejemos gobernar por esos sentimientos como la tristeza, la depresión. No permitir que crezcan en nuestro corazón, que no permitir que crezcan en nuestra vida. Está bien que yo sienta la emoción, pero no permitir que esa emoción crezca y se convierta en sentimiento. Incluso a veces el sentimiento de que le llamamos el sentimiento del amor, si no es bien gobernado, nos puede llevar a problemas, ¿sí o no? Nos deslumbra una mujer y decimos, la emoción empieza con, ahí decimos que el amor empieza a primera vista, ¿verdad? Decimos, cuando nos emociona ver a algún hombre o a alguna mujer, nos deslumbra. Y después decimos que la empezamos o lo empezamos a amar, pero si ese hombre o esa mujer no son, déjeme decirlo, del pueblo de Dios, no nos es permitido. Porque nos va a llevar a muchos tropiezos en nuestra vida. Salmo 42, versículo 3. Fíjese, el salmista David estaba batallando con sus sentimientos, con sus emociones. Dice, versículo 3, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Estaba sufriendo el tipo, sufriendo. Las emociones estaban, como decimos aquí en México, a flor de piel. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios es el Dios de paz, ¿por qué te la pasas llorando? ¿No? Hasta a veces provocamos eso. No que tu Dios es un Dios de gozo, ¿por qué eres tan enojón? Estaba en una lucha tremenda, en donde estaba como dejándose gobernar por sus sentimientos o también intentando vencer esos sentimientos. Esa era una lucha en la que estaba aquí David muy fuerte, en sus sentimientos que lo atormentaban. Mira, el versículo 5 dice, se está hablando él a sí mismo, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Ve la lucha?
llorando, pero también diciendo, no te abatas, está luchando. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. No permitir que la tristeza nos inunde. No permitir que la ira nos inunde y que se convierta en un sentimiento en nuestra vida en la que después sea muy complicado salir. Dice, espera en Dios porque aún de alabar. El salmista reconocía el peligro de permitir que sus sentimientos gobernaran su vida, dirigieran su vida. Y se confrontaba con la disciplina en su corazón de decir, a ver, no, alma mía, no te abatas, no te turbes, tienes un Dios, alábale, glorifícale. Esto que hizo el salmista David es imponer los principios de la palabra de Dios sobre los sentimientos que usted y yo podamos tener. Es un ejemplo a seguir. Imponer los principios de la palabra de Dios a los emociones o sentimientos que pudiéramos usted y yo sentir, tener. Hay una canción que hemos cantado en los últimos tiempos, ¿no? Que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas, ¿no? Y ¿será verdad esa canción en nuestras vidas? ¿De verdad luchamos refugiándonos en Dios, en nuestros problemas? ¿O nos dejamos ir, nos dejamos hundir por los problemas? Si está sufriendo, alaba. Decimos, ¿verdad? Cantamos. En la prueba, alaba. Eso es lo que usted y yo debemos de verdad hacer. No dejar que las pruebas, no dejar que los sentimientos, no dejar que las emociones se apoderen de nosotros. Sino estar nosotros arriba de esos sentimientos, gobernando nosotros a esos sentimientos, lejos de que esos sentimientos nos gobiernen a nosotros. No porque esté mal tener sentimientos, repito. No porque esté mal sentir emociones. De hecho, como vimos, no podemos evitar las emociones. Sí podemos apagar los sentimientos, pero las emociones no las podemos evitar. Sí podemos acrecentar nuestros sentimientos, sí podemos apagar nuestros sentimientos. Eso ya depende de cada uno de nosotros, de la actitud que tomemos ante los sentimientos. Sean sentimientos buenos o malos, usted tiene al principio, tiene usted, como decimos, el sartén por el mango. Después, si usted deja crecer los sentimientos, puede ser que esos sentimientos ya lo gobiernen a usted. Y ya no tendrá usted la sartén por el mango. Recuerde, un sentimiento es un estado afectivo que empezó por una emoción. Un sentimiento es un estado afectivo que empezó por una emoción, que a su vez relacionamos con un pensamiento. Esa emoción la vamos a relacionar con un pensamiento. Si alguien me hizo algo mal, un daño a mí, esa emoción que tengo contra él, la voy a relacionar con un pensamiento, me las va a pagar. Y no voy a descansar hasta que me las pague. Y hacemos de ese sentimiento crezca, que esa rabia crezca y se convierte en amargura. Todas las emociones, usted y yo las vamos a relacionar con un pensamiento. Ay, amo tanto a mi esposa. Es tan linda mi esposa. Es tan preciosa. Un pensamiento. Y es por eso que también ese sentimiento llega a ser fuerte y duradero, porque lo relacionamos a un pensamiento. Sea bueno o sea malo, aquí no estoy hablando más que del sentimiento en sí. Puede ser un sentimiento bueno
o un sentimiento malo. Todos ellos están relacionados a un pensamiento. Y es por eso que se hace algo tan fuerte y tan duradero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Filipenses 4:8 para terminar. Acompáñeme con esto. Porque la palabra de Dios nos invita a lo siguiente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, fíjese las características, son importantes. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Acabo de decir que nuestros sentimientos están ligados ¿a qué? A nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios nos dice, si hay algo verdadero, si hay algo honesto, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo amable, todo lo que tenga buen nombre, si hay virtud alguna, entonces es digno de alabanza y también es bueno que tú estés pensando en ello. ¿Hay algo bueno en la amargura? Si no es justo, si no es verdadero, si no es honesto, si no es puro, si no es amable, si no es de buen nombre, si no hay virtud alguna en la amargura, entonces ¿qué debemos hacer? Dejar de pensar en ese sentimiento, en ese pensamiento que me creó la amargura. ¿Me estoy explicando? ¿Hay algo bueno en el odio? De igual manera, como no hay nada honesto, no hay nada puro, no hay nada amable, no es de buen nombre, no tiene virtud alguna, tengo que dejar de pensar en eso que ese pensamiento que me causó el odio y dejar de odiar a esa persona. ¿Hay algo honesto en la paz? ¿Hay virtud en la paz? Sí. Bueno, pensemos en esas cosas en las cuales podemos adquirir la paz. ¿Hay algo bueno en el amor? Sí. Bueno, entonces pensemos en esas cosas. ¿Hay algo bueno en la fe en Dios? Sí, pues pensemos en esas cosas. Y no en aquellos pensamientos basados en un sentimiento que nos llevan a la muerte terrenal, porque vivir amargados en esta vida no es nada agradable. ¿Estás enojado con tu esposo? ¿Estás enojado con tu esposa? A tal grado de vivir quizá amargado ya con él o con ella. Es tiempo de reaccionar y de perdonar y de pedir perdón. Para que ese gobierno ese sentimiento amargo que tienes no gobierne tu vida. ¿Me expliqué? Inclina tu rostro. Señor, ayúdanos. Necesitamos de verdad de tu guía, de tu espíritu en nuestras vidas, porque a veces somos muy débiles, no hemos practicado
buscar tu rostro, y eso en realidad nos hace débiles. Y queremos buscarte, queremos fortalecernos en ti. Queremos que nos llenes de tu espíritu, porque solo con Él podremos ser más que vencedores en estos sentimientos de amargura, en estos sentimientos de odio, en estos sentimientos de desánimo que a veces experimentamos, y los abrazamos y los acariciamos y dejamos que crezcan en nuestro corazón. Y cuando menos nos damos cuenta, ya gobiernan nuestras vidas. Yo ya no quiero vivir gobernado por la amargura, por el desánimo, por la tristeza, por el odio, sino vivir gobernados por la paz, por el gozo que tú puedes darnos. Entendiendo que no vamos a vivir con una sonrisa en nuestra boca, eso no es el gozo en realidad. Ayúdanos, Dios, porque quizá estamos cargando desde hace mucho tiempo con estos sentimientos que no nos hacen nada bien, y debemos soltarlos, dejar de abrazarlos. Ayúdanos, Señor, por amor a tu nombre. Necesitamos de ti, necesitamos de ti, porque reconocemos que sin ti no vamos a poder. Reconocemos que es por tu espíritu, por tu gracia, por tu misericordia, que podemos vencer estas cosas que hemos arrastrado quizá por ya mucho tiempo. Ayúdanos a ser libres. Queramos cada uno de nosotros ser libres en tu palabra. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.